Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estos especiales de verano de Jaque Mate. El de hoy tiene un título que es revelador y que indica por dónde vamos a ir. Tampoco es una adivinanza esto. La salud mental no se va de vacaciones, que es una clave y es además una realidad. La salud mental no se va de vacaciones, no descansa. Las personas siguen, quien padece ansiedad sigue padeciendo ansiedad durante el verano, quien padece depresión sigue padeciendo depresión durante el verano. Y como durante el verano parece que los problemas desaparecen, porque eso es lo que parece, que los problemas desaparecen, que se fuman, que no pasa nada malo. Ahora con el COVID es verdad que eso se está dando un poco la vuelta, pero hay una imagen idealista de la población española, pues nosotros venimos a añadir dosis de realidad, dosis de situaciones que pasan de verdad. Así que esa es nuestra idea hoy en los próximos minutos en Jaque Mate. Vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar de un concepto que se llama resaca emocional. Vamos a hablar de TOCs y vamos a hablar de muchos, muchos temas. Pero lo primero con hola Ángela, ¿Qué tal? Buenos días a todos. hola Carlota. Hola, buenos días. Lo primero es plantear el asunto. ¿Cómo veis, cómo creéis que está la situación de la salud mental ahora mismo en nuestro país? Bueno, pues seguramente la salud mental junto con la salud alimentaria pasen sin pena ni glorias por el sistema sanitario, porque como tú bien has dicho al principio, son problemas que prácticamente son ignorados y para los cuales no se destinan recursos, porque bueno, pasa un poco igual con la contaminación, ¿no? Que es un problema que se ve como a largo plazo, que nunca nos va a tocar ni nos va a afectar, pero que sin embargo cuando llega el momento y nos afecta, pues no hay los medios suficientes para, ni estamos preparados, nunca mejor dicho, psicológicamente, ni en materia educativa, como para afrontar ni autogestionar esos problemas, esos trastornos que en cualquier momento pueden aparecer. No tienes que tener un perfil concreto para que te diagnostiquen o tú propio percibas que algo no va bien. Yo por mi parte tengo que decir que, bueno, por suerte o por desgracia, he estado en contacto con psicólogos pues durante toda mi vida prácticamente. Y sí tengo que decir que el concepto de lo que es un psicólogo ha cambiado bastante. No digo que todavía esté la situación como debería estar o como en mi opinión debería estar, ¿no? Pero sí es verdad que hace unos años siempre se ha considerado que ir al psicólogo ya algo de ser una persona loca, ¿no? De no estar sana y ya es justificación para que te tachen, ¿no? De hecho, he visto cómo directamente a una persona cercana a mí le hacían bullying por ir al Sí. psicólogo. O sea que yo actualmente en 2021 creo que ese concepto ha acabado un poco, a lo mejor por los nuevos movimientos que hay en redes sociales, ¿no? Que siempre hablamos de que las redes sociales son un arma de doble filo y aunque también hay muchos bulos y muchos prejuicios, también pueden ayudarnos a movilizar este tipo de pensamientos como que el ir al psicólogo es algo necesario y bueno para todo el mundo, no significa que estés locos ni muchísimo menos. Sí es verdad que esto ha tenido, por lo que yo he podido ver al menos a mi alrededor, una consecuencia directa y es que sí es cierto que ahora a lo mejor no se considera que es para locos y se ve de una manera más positiva, pero la gente tiende, por alguna razón ahora, a autodiagnosticarse a sí mismo. Como que, como tienen toda la información a través del móvil, de la tablet, de lo que sea, pues como que creen, ¿no? Piensan que pueden autodiagnosticarse únicamente con esa información, cuando realmente hasta que no estás en contacto con un profesional no sabes si tienes una cosa u otra. Vamos por parte, vamos a empezar primero con
esa sensación o esa realidad, al fin y al cabo, de llamar loco, considerar que una persona está loca por ir a psicólogo, por básicamente pedir terapia. Igual que cuando te duele la espalda vas al médico, pues cuando estás mal, también vas al médico. Así que, Ángela, ¿qué opinas sobre esto? Sí, sin duda, pues lo que comenta Carlota es algo completamente real y que se sucede ahora, aunque ahora menos, con mucha frecuencia, ¿no? La discriminación y el estigma que tienen las personas que hemos tenido que alguna vez acudir a este servicio tan imprescindible cuando en algún momento de nuestra vida lo hemos necesitado, pues muchas veces se ha convertido hasta en un tema tabú, ¿no? Creo que efectivamente, pues bueno, ahora estamos en una etapa bastante compulsiva, una sociedad bastante errática y sobre todo muy tocada emocionalmente, independientemente de la pandemia, que yo creo que ha sido ya el colofón, y que yo creo que ahora es cuando más nos estamos dando cuenta de esa inestabilidad que, como bien decía Freud, existe entre el yo y el ello, ¿no? Creo que esa parte consciente y el inconsciente creo que muchas veces chocan intermediados por un filtro que ya no funciona, ¿no? Que es el ello. Carlota. Sí, yo ayer tuve una conversación con un psiquiatra que se llama Miguel Moleón Camacho y que junto a Álvaro Moleón Ruiz escribieron un libro que se llama Suicidio, una cuestión multidisciplinar. Y la verdad es que estuvimos hablando pues concretamente de este tema que la verdad es muy sensible, ¿no? Lo que es el suicidio. Y, por ejemplo, me estuvo contando que actualmente hay más casos de muerte por esta razón, ¿no? Por suicidio, que incluso accidentes de tráfico, ¿no? Porque además muchos de esos accidentes vienen a ser esto. Entonces, es un tema que, por ejemplo, no se trata ni en redes sociales, no se trata en los informativos, en las noticias, es que es algo que no se trata y realmente es algo que está aumentando. De hecho, según las últimas cifras del INE del 2018 al 2019, han estado aumentando un 3,7% y es que no se escucha nada sobre el tema. Muchas veces pues son a lo mejor cuestiones que pueden ser desbordantes de nuestra vida laboral, ¿no? O de estudios y tal, pero muchas veces viene o de enfermedades mentales que tengamos, como por ejemplo la depresión, que quiera o no es también una enfermedad mental. Estar depresivo no es algo natural, que parece que muchas veces normalizamos el estar mal y no tenemos que normalizarlo. Si estamos mal deberíamos pedir ayuda. Y bueno, y también básicamente son situaciones en las que no sabemos qué hacer y acabamos recurriendo a lo peor, ¿no? Entonces yo creo que no se le da de verdad la importancia que se le debería. ¿Por qué creéis que no se cuenta tanto en lo informativo estas noticias? Pues mira, un poco por lo que creo que por lo que yo he dicho al principio, ¿no? Porque se ve como un problema secundario a largo plazo que nunca nos va a afectar y por qué le tenemos que dar un minuto de atención a algo que de momento no nos va a afectar. Eso es algo que es mentira. El suicidio, por ejemplo, es la segunda causa de muerte en el mundo, algo que parece que pasa desapercibido. Y no solamente son los casos en los que se consuman los intentos, por ejemplo, sino los casos en los que se intentan, que eso también hay que tenerlos en cuenta. A mí lo que me parece más anecdótico es que todos estos temas de la salud mental, la estabilidad mental, emocional y tal, se trabaja mucho a través del marketing, porque, por ejemplo, Mr. Wonderful hace gala de una cosa que se llama mindfulness, que lo que es una práctica encubierta del carpe diem, que todo pasa y bueno, y hay que aceptar lo que venga porque es lo que viene, sin poner básicamente ningún remedio. Es lo que te ha tocado y es lo que te ha tocado, que fundamentalmente siempre es positivo, porque si tú vas a alguna tienda donde hay estos artículos, pues bueno, siempre hace gala de la felicidad, de la risa, de las buenas emociones, cuando no se habla nunca ni de la tristeza, ni de la muerte, que también es otro tabú,
de estos trastornos como la depresión. Nadie sabe lo que es la depresión y el estrés. Se tienen como intuiciones, mayoritariamente cuando se viven en la propia persona, pero no se da materia educativa y social a las personas para ¿Verdad? que tengan medios para gestionarlo. Se tiene mucho de la autogestión y de la gestión de los amigos y familiares, pero eso no es un tratamiento imparcial. ¿Cuándo se tiene depresión? Pues mira, para empezar, la salud mental consiste en un equilibrio entre tu propio estado subjetivo y tu entorno, que muchas veces se ve afectado por un concepto que me parece muy interesante, que es la comorbilidad, que es que efectivamente tu estado físico y psicofísico, por así decirlo, influye en la potencialidad en la que tú puedes desarrollar un tipo de enfermedad mental, cosa que me parece Ajá. totalmente cierta. Eso es Porque la comorbilidad. efectivamente. Ajá. Y la salud mental consiste en un equilibrio. En el momento que tú físicamente o tu entorno se diluye, se desvanece o se descontrola, eso repercute. Hay personas que lo autogestionan bien y no redundan en ningún problema, y hay personas que efectivamente pues les afecta. Yo tengo mi entorno, por ejemplo, coinciden en que están siendo tratados por una misma psicóloga. Ah, sí. Sí, sí, porque y por problemas diferentes y Ujú. circunstancias diferentes. Ujú. Entonces, cada caso es un mundo y cada cuerpo también lo es, que también es interesante interpretar cómo nuestro cuerpo da cabida también a ese tipo de problemas. Y entonces la depresión es La, una... la depresión es la manifestación de un equilibrio, como todas las enfermedades mentales, sobre todo con el estrés, que se fagocita y se demuestra en situaciones, pues bueno, de abrumamiento, por así decirlo. De hecho, la resaca emocional es eso, es otro concepto que también está dentro de toda esta dinámica. Es cuando tú ya estás sobresaturado por circunstancias que te sobrepasan. Le pongas el nombre que le pongas, la depresión o el estrés, efectivamente cualitativa y biológicamente pues habrá diferencias, pero son manifestaciones de una sobresaturación. Carlota. Sí, además, bueno, yo iba a añadir que esto realmente, esta desinformación se puede ver claramente en la situación en la que, por ejemplo, a alguien le está dando un ataque de ansiedad, ¿no? Y lo que le responde a lo mejor el de al lado, el compañero, es directamente relájate, ¿sabe? Como si fuera lo más fácil del mundo. O en el caso de la depresión, ¿no? Si está en una situación en la que está muy cabizbajo, muy triste, pues que los amigos lo que le digan sea es que no puedes ser así de aburrido, tienes que animarte, tienes que divertirte, no sé qué, ¿sabes? Dicen eso por esa misma desinformación, ¿no? Realmente no pretenden hacer nada, daño a nadie, pero diciendo ese tipo de cosas sí lo están haciendo, porque por ejemplo, en una situación en la que tú estés con depresión, ves a todos tus amigos divirtiéndose y te están diciendo que eres un aburrido porque no lo haces igual que ellos, que debes olvidar las penas que tengas y seguir para adelante y demás sin realmente llegar a empatizar sobre qué es lo que te puede estar pasando y qué no, o incluso ya a niveles extremos, juzgar a la gente diciendo que es que se pone así como para llamar la atención, ¿no? Como para dar pena, pues es que ahí ya se ve que hay un problema. Pero ojo, porque en la depresión no siempre se refleja. Es decir, puede haber personas que aparenten estar felices y luego por dentro no. Es decir, no siempre tiene por qué a demostrarse. Es decir, es verdad que nos quedamos con esa imagen, pero yo creo que hay muchas veces en las que la depresión, muchas veces por vergüenza incluso de la persona, se intenta tapar. Claro, pero yo creo que las personas más cercanas a esa persona, ¿no? Ya sea sus familiares, etcétera, al final pueden ir acabando viendo síntomas. No puede estar con una capa protectora constantemente 24/7 y menos si estás mal. Entonces, tú puedes cubrirlo de cara al exterior, ¿no? No sé, por ejemplo, en un ambiente laboral, en la escuela y demás, pero al final yo creo que se van notando síntomas.
Mira, Ángela. yo creo que una de las recetas más importantes para combatir este tipo de problemas es recuperar la importancia que supone la escucha y la conversación, que es algo que fundamentalmente yo defiendo dentro de la práctica psicológica. ¿Por qué? Porque España y Portugal son los países que más ansiolíticos y sedantes consumen y se Ujú. pronostica que la próxima pandemia estará relacionada con todo lo que tiene que ver con la salud mental. Aparte que se han disparado, efectivamente, tras la pandemia y durante la pandemia y ahora actualmente, los casos de ansiedad y depresión. Efectivamente son casos, como bien has dicho, Carlos, que no tienen por qué tener manifestaciones externas, pero que sin duda tampoco reciben el tratamiento oportuno. Porque el Ujú. tratamiento, como ya he dicho, es ese tipo de mensajes lanzados por el entorno cercano de la persona, que lo únicamente normalmente y lo hacen bien porque realmente no tienen madera ni conocimientos para aplicar un tratamiento, porque es que es imposible, son mensajes que sean condescendientes con la propia persona, que sean como dándole razones y esperanza para salir de esa situación, cuando realmente solo tiene que diagnosticar un profesional y tiene que aplicar un tratamiento un profesional, que ese es otro debate, porque se acusa a las administraciones públicas de la falta efectivamente Es verdad. de una estrategia nacional de atención psicológica. Lo que no puede ser es que en España haya 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes Una en un, mom- ridiculez. en un momento tan errático como el que estamos viviendo, sobresaturados por la situación de la pandemia, por las redes sociales, por la sobreinformación, por la falta de empatía, que yo creo que también es otro problema de nuestra civilización, de nuestra generación. Creo que son demasiados contenidos y elementos que fagocitan y tienen que forzar a que se le preste Ujú. atención a un problema tan importante. Es que más de 2 millones de españoles toman ansiolíticos. Yo, por ejemplo, mi madre trabaja en la farmacia que es de mi tío, que la tengo abajo de mi casa. El perfil de persona que toma ansiolítico es una persona que ya se ha desgastado tanto que únicamente le queda recurrir a la solución química porque es la única más inmediata y es la que le proporciona la administración pública, la sanidad. Y eso me parece a mí, pues, generar auténticos muertos en vida, sinceramente. Sí, Carlota. de hecho, yo, por ejemplo, bueno, una persona también que yo la verdad es que en parte me siento afortunada porque en mi ambiente la verdad es que siempre se han fomentado mucho la salud mental y se ha ido al psicólogo cuando se ha necesitado, ¿no? Yo misma, por ejemplo, he ido al psicólogo cuando lo he necesitado, cuando lo he visto simplemente porque necesitaba conversar con alguien, aunque no estuviera que se dijera mal, ¿no? Pero recuerdo, estoy hablando ya de hace unos años, pero no creo que haya cambiado mucho la situación en este aspecto, hablando no de los químicos. Esta persona en cuestión, cuando empezó a ir porque fue al psiquiatra, no al psicólogo, directamente o sea, estoy hablando, para ponernos en contexto, de una persona de a lo mejor 7 u 8 años. Em, el psiquiatra ya le estaba recomendando a los padres directamente el introducir químicos, esas pastillas, a ese niño de 7 u 8 años, cuando realmente mm, yo al menos considero que no era necesario. De hecho, esas pastillas le hicieron empeorar drásticamente. Fue como, o sea, yo lo recuerdo como un zombie directamente, o sea, es que Sí. no estaba, tú hablabas con esa persona y de verdad que era como si estuvieras hablando con la pared. Cambió muchísimo y fue a raíz de que ya pues los padres decidieron que no le estaba haciendo ningún bien y le cortaron las pastillas y le dijeron al psiquiatra, mira, yo aquí te lo traigo todos los días si hace falta, pero no le den más pastillas al niño porque no le sientan bien. Y ya a raíz de eso, esta persona pues fue mejorando bastante. A lo mejor iba más habitualmente al psiquiatra, pero sí es verdad que no recurría a esos químicos y estaba muchísimo mejor que cuando sí lo hacía. Así que con esto básicamente lo que estoy es dándole la razón a Ángela sobre que aquí en España muchas veces se intenta recurrir directamente a las pastillas, ¿no? A los químicos,
como para resolver el problema como si realmente lo resolviera, pero es que no lo hace. Sí, que luego además se cambia lo que es la terapia en sí, que es lo importante, por el consumo de ansiolíticos. Y lo importante es la terapia, no el consumo de pastillas. Carlota tiene más datos sobre un concepto muy interesante, quizás no lo haya escuchado, quizás sí, que es el de resaca emocional. Tenemos a Carlota. Sí, sí, Ahí. exactamente. Bueno, pues para comprender qué quiere decir la resaca emocional, Ujú. tenemos que conocer, digamos, los aspectos básicos de nuestras emociones, ¿no? Ya que nuestra mente es capaz de seguir sintiendo durante un largo periodo de tiempo los síntomas que están relacionados con cualquier situación, incluso cuando ésta ya ha terminado hace tiempo, ¿no? Una vez que ha terminado lo que es un estímulo intenso para nosotros, como podría ser, por ejemplo, una discusión, se terminan esas emociones más intensas, no más inmediatas, pero nos pueden quedar, digamos, en un estado emocional negativo hasta que finalmente pues lo acabamos superando y asumiendo la situación. Entonces, estas emociones posteriores se almacenan en nuestra memoria e influyen en la forma en la que futuramente vamos a enfrentar las situaciones, ¿no? que nos surgen. Entonces, nuestra pregunta aquí sería ¿cómo podemos evitarlas, no? Pues realmente es que no se pueden evitar, ya que las resacas emocionales son estados que conocidos como profundamente intensos y que son fruto de esas experiencias emocionales inesperadas que además pueden incluso influir en la memoria de eventos posteriores y provocar unos síntomas físicos como por ejemplo los dolores de cabeza, dolores de espalda, cansancio, fatiga. De hecho, algunos de los detalles de los síntomas que se pueden sentir con la resaca emocional son, por ejemplo, la sobredosis emocional, que puede ser tanto positiva como negativa. También puede ser el agotamiento, la apatía, lo que se conoce como la cabeza embotada, o sea, básicamente la necesidad de descansar, la abstenia, de sentirnos así más debilucho, los problemas con el sueño, la hiperactividad, la tristeza e incluso pues hasta el problema de memoria, ¿no? Entonces, hay que, digamos, darnos un tiempo en esa situación para bajar el estado de ánimo que nos ha saturado por esa sobredosis emocional, ¿no? Y aunque deseemos tener el control sobre todo esto y realmente sobre todo lo que nos rodea, la verdad es que es prácticamente imposible, ya que siempre nos va a surgir algo que totalmente inesperado y como por ejemplo puede ser que nos despidan, ¿no? O el fallecimiento de algún familiar, un embarazo no planeado, o sea, son situaciones que realmente no preveemos y todos ellos nos van a hacer vivir emociones bastante intensas y al final pues eso va a desarrollar lo que conocemos como el estrés, la depresión, la ansiedad o incluso llegar hasta los ataques de pánico. Así, de esta forma, las huellas de estas resacas emocionales acaban perdurando en nuestro cuerpo y en nuestro estado de ánimo. Ahora bien, sí es verdad que al igual que las resacas que se producen por el alcohol, estas resacas emocionales pues también tienen su final. Sin embargo, puede suceder que en lugar de ir minimizándolas, las analicemos si nos sometemos continuamente a estas situaciones que nos desgasten emocionalmente o que simplemente nos queramos salir de esa zona de confort en la que nos encontramos. Entonces, la duración de estas resacas emocionales puede ser de unas horas sencillamente o incluso de más de un día. Al final todo acaba dependiendo de esa persona, ¿no? De lo que está experimentando y de cómo se lo toma, su capacidad de afrontarlo y su disposición en general para seguir adelante. Y por ello, pues es muy importante que todos aprendamos a mantener esa calma
cuando pues nos encontramos, digamos, a eso, al borde del abismo, en estas situaciones tan intensas e incluso extremas. Y así, pues podemos también evitar tomar cualquier decisión importante mientras que dure esa resaca, ¿no? Que a veces podemos llegar a ser muy impulsivos. Y yo, por ejemplo, la resaca emocional, para quien no haya entendido muy bien esta explicación, la relaciono mucho con cuando, por ejemplo, mm, has pasado un día súper feliz, ¿no? Con tus seres queridos, con tus amigos o con tus familiares. Has pasado un día, por ejemplo, como puede ser una fiesta de graduación, ¿no? En la que sabes que te vas a despedir de todos tus compañeros, te lo has pasado súper bien. Y a los días siguientes, después de eso, pues Sí. puedes estar como triste, ¿no? Como muy, muy cabizbajo, ¿no? Después de ese día tan intenso. En el caso de la graduación, por ejemplo, que sabes que bueno, que has conocido a personas muy importantes en tu vida y que a lo mejor pues vuestros caminos van por otros lados o no los vas a poder ver con tanta continuidad. Entonces, esa tristeza que sientes posteriormente a esto, que puede durarte, como he dicho, de unas horas a varios días, pues es lo que yo considero una resaca emocional. Así es un ejemplo así más o menos sencillo, pero se puede afrontar tanto en situaciones positivas como negativas. Pues muy interesante. Yo la verdad es que no conocía el concepto. No sé tú, Ángela, pero yo no conocía el concepto y yo creo que es verdad que ahora todos lo identificamos con algún momento de nuestra vida. No sé, Ángela. Sí, yo creo que es uno de los conceptos más comunes. Además, está perfectamente explicado por Carlota y yo creo que es que está más presente de lo que intentamos, de lo que concebimos, ¿no? Pero yo creo que todo este tipo de sensaciones y de percepciones creo que están muy solapados bajo el velo de la vida cada vez más rápida. Yo creo que te das cuenta de que alguna vez has pasado por ese momento de debilidad, por así decirlo, cuando has tenido un momento para pararte, mientras que estás en completo ritmo vertiginoso, creo que no te da tiempo a darte cuenta. Y otra parte, y otra cosa que acabo de ver aquí que tenía anotada, y es que paralelo a este concepto de resaca emocional, que efectivamente no es tan rotundo como la palabra estrés, ansiedad o depresión, o el nombre de cualquier enfermedad, cualquier trastorno mental, eh, es que no tener ninguna enfermedad no acredita que tengamos buena salud mental. Que eso es otra cosa que es también interesante. No hace falta que tengas diagnosticado esquizofrenia o un trastorno obsesivo compulsivo. Así. No, 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 no. Es que es un estado de armonía entre tu estado propio, personal y tu entorno. Es un entorno estable. No tiene que estar necesariamente diagnosticado bajo el velo de una enfermedad. Que hay casos en los que sí, Interesante. evidentemente, ¿no? Pero no tiene que estar etiquetado como tal. Una disconformidad con tu entorno, un problema, por ejemplo, la resaca emocional, ¿no? Que es la repetición, la reiteración de circunstancias que te sobrepasan y te saturan y pues, muchas veces pues no te estás dando ni cuenta hasta que estás llegando a una cota de depresión o de estrés, muchas veces estrés crónico, que por ejemplo es lo que yo tengo. Por ejemplo, es una enfermedad, un trastorno, un problema que tengo yo con el estrés que se Sí. manifiesta cuando se me cae el pelo. Y es porque intento pues soy muy incisiva, muy activa en ese sentido y eso me provoca un estrés que hace que se me caiga el pelo. De manera que, y yo tengo buena salud mental, te quiero decir, tengo estrés crónico, pero no tengo problemas que vayan más allá de eso y efectivamente pues nunca me he tomado ninguna pastilla porque afortunadamente la persona que me lo dijo, que me diagnosticó el problema, pues nunca me hizo tirarme al vacío, porque consumir pastillas es tirarte al vacío sin paracaídas. Pero volviendo a lo que estaba hablando Carlota, me parece un concepto bastante interesante del cual nunca se ha escuchado, nunca se ha hablado, pero precisamente por el problema este, ¿no? Que estamos hablando al principio, que no hay ningún tipo de divulgación ni de, sobre todo, prevención ni de conversación sobre este tipo de problemas que, como ya digo, asolan a nuestra civilización ahora más que nunca. Carlota. Sí, bueno, es que es totalmente cierto lo que ha dicho Ángela y es que por eso a lo mejor es por lo que siempre se ha achacado el estar loco con ir al psicólogo, ¿no? Porque parece que tienes que tener algo diagnosticado
al 100% para poder visitarlo, cuando realmente el simple hecho de yo qué sé, de necesitar hablar con alguien que no sea cercano a ti, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que realmente se desahogan más con desconocidos, ¿no? Que con las personas de nuestro entorno, puede pasar perfectamente. Entonces, ya el simple hecho de que te apetezca hablar con alguien, ¿no? Es una buena razón para ir al psicólogo. Esa persona no te va a dar la clave de tu vida, no te va a decir qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer. Sabemos que dentro bueno, de la rama de todos los psicólogos pues tienen sus propias técnicas, ¿no? Pero por lo general lo que hacen es sencillamente escuchar, ¿no? Y es algo que está claro que todos necesitamos que nos escuchen, ya sea personas que tenemos a nuestro lado o un profesional, pero realmente lo necesitamos porque vivimos en una sociedad en la que es un no parar y cada vez estamos más aislados debido a las redes sociales, casi que no tenemos siquiera contacto humano, porque es que es así, es un poco triste, pero es cierto. Y a veces lo que necesitamos es únicamente eso, poder desahogarnos y que nos escuchen y ya te sientes como nuevo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Ángela. Sí, efectivamente, volvemos un poco al principio de la conversación, ¿no? Muchas veces el tratamiento, la manera de atajar este tipo de problemas no es la adecuada, pasan desapercibidas y tienen una consideración negativa hasta que viene un influencer, un TikToker y te resuelve parece ser que es la panacea de todos los problemas mentales habidos y por haber, porque como bien digo, ya he dicho al principio, vienen con todo el armamento del mindfulness, que es todo este marketing emocional y banal, que por el simple hecho de tener una taza en la que pones sé feliz, pues ya automáticamente tú ya tienes que serlo. Automáticamente tienes que serlo. De verdad. Independientemente de tu circunstancia, tú entras en cualquier tienda, yo qué sé. ¿Cómo se llama esta que tiene la vaca en la puerta? Una vaca de mentira en la puerta, por favor. No, no podemos decir marca, Vale, no podemos decir. ah, No. vale, Ahí, pues esa, perdón. bueno, son millones, ¿no? Tú pones mindfulness Sí, y te salen los artículos, o sea, sí, sí, vengan sí, de sí. donde vengan. Y es que parece como que tienes que estar feliz obligatoriamente, independientemente de lo que ocurre, de lo que pase por tu cabeza, porque es que digamos como es un aura especial en el que cómo vas a estar triste, por favor, con lo bonita que es la vida y con lo joven que eres. Bueno, hijo mío, la procesión va por dentro. Y es lo que tú has dicho también, Carlos, que es una idea que es perfecta y perfectamente, que está perfectamente normalizada, que es que no tenemos que tener ojeras para no dormir. No tenemos que demostrar somáticamente que tenemos un problema. Por lo tanto, creo que lo que más hace falta es una cultura de los estados anímicos, de la salud mental, sobre todo prevención, la gestión o la autogestión del sujeto cuando se enfrenta a determinadas circunstancias y el fomento por parte de la sanidad de el estímulo de tratamientos y personal adecuado y apartar un poco los químicos y esas soluciones artificiales que, como bien ha dicho Carlota, lo que hacen es apalancar el problema y postergar un estado, pues bueno, de neutralidad, porque efectivamente te vuelves como una piedra, porque eres incapaz de percibir lo que está ocurriendo a tu alrededor. A mí muchas veces me ha llamado la atención las personas que han atravesado, que atraviesan un estado de depresivo o de ansiedad, qué es lo que les pasa por su cabeza. Y mira que en mi entorno, como ya he dicho, hay bastantes casos de personas bueno, de que incluso pues tienen algún TOC, por así decirlo, un trastorno obsesivo compulsivo, que como bien sabemos, pues digamos, una manifestación de esta disconformidad entre tú y tu entorno, pero a través de una compulsión o de una obsesión. Por lo tanto, creo que hay que tener bastantes herramientas para atajar este tipo de circunstancias, más allá de una taza que pones, sal a la calle y bébete 4 cervezas, que así se pasa todo. Es verdad que Mr. Wonderful y demás Eso es gente abrumador. provoca un poco de Eso es abrumador. Esos odio artículos, a quien no sigue ese mundo de luz y de color. es que Ángela. esos artículos son mm, horrorosos, de verdad. Horrorosos porque es que es eso. Parece ser que puede ser un discurso muy radical, pero en una sociedad
que lo único que se basa es en consumir tanto información como artículos, que engulle, no digiere, que engulle todo. Tú entras en un... Es que eso parece como la Capilla Sixtina. Entras y te quedas maravillado por los artículos que hay, porque bueno, independientemente de que sea bonito o feo, puede ser un cactus que tenga ese mensaje. La vida son rosas y espinas, por ejemplo. Venga, pues ya tienes ahí algo que, venga, que va con tu estado anímico en ese momento. Más allá que te parezca bonito o feo, yo por lo menos que lo veo así. Y ya Yo está, quiero y ya no puedes hacer estar triste. un paréntesis, sin entrar en debate del mindfulness y tal, porque quiero hablar sobre esto, pero yo, por ejemplo, estuve hablando una vez con un profesor de mindfulness para aprender un poco sobre en qué consiste. Y la verdad es que ya quitando lo real o no real que puede hacer, de hecho muchos científicos están 100% en contra del mindfulness porque dicen que realmente esto lo que hace es efecto placebo para las personas, que no es un efectivo realmente. Pero bueno, eso ya es otro debate. Sí es verdad que hay una cosa que a mí personalmente me explicó este profesor y sí me pareció que puede llegar a ser bastante útil. Y no es exactamente lo del carpe diem, sino en una situación en la que tú te sientes desbordado, muy agobiado, no sabes qué hacer, estás como eso, ¿no? Te sientes muy impotente. Algo que puede ser útil, ¿no? No para todo el mundo, obviamente, cada persona es un mundo, pero que puede ser muy útil el practicar en el mindfulness, el cual este hombre me explicó que sencillamente lo que hay que hacer es buscar un ambiente tranquilo, sentarse y pensar en cómo nos sentimos en ese momento, analizar por qué nos sentimos así en ese momento y intentar hacerlo poco a poco, no más chiquitito, sino a lo mejor de un problema grande, ir dividiéndolo en trocitos, poco a poco, ir analizando esos trocitos para que después, cuando terminemos, digamos, ese momento de mindfulness, ¿no? De análisis, pues nos sintamos un poquito mejor. Evidentemente los problemas no se han resuelto, pero sí puede ayudar un poco a esa ansiedad, ¿no? Y de hecho, conozco a un par de personas que lo practican y son muy efectivas para ellos. De hecho, dicen que su vida ha cambiado para mejor. Entonces, ya sea un efecto placebo, no lo sea, lo que cada uno opine, si esta práctica en ese sentido, ¿no? En ese momento de paz, digamos, contigo mismo, de analizar los problemas que muchas veces los obviamos y los dejamos pasar y realmente no pensamos en ellos, si eso le sirve para que su día a día sea un poco más sencillo, un poco mejor, más feliz, ¿por qué se va a ver únicamente lo negativo o lo que puede ser falso o no de esta práctica, si realmente está ayudando a personas? No, sí, de ahí tienes toda la razón del mundo y yo soy muy crítica con ese concepto porque creo que es un método, una terapia al fin y al cabo en la que la persona tiene que tener capacidad de autogestionarse. No, y lo que yo estoy en contra es que se imponga esa lectura a todo el resto de los mortales, porque no todo el mundo tiene la capacidad de sentarse tranquilamente y escuchar en silencio cuáles son los problemas que lo asolan. No todo el mundo es capaz de hacerlo. Por lo tanto, hay que darle cabida al mindfulness, que yo lo tengo concebido como ese carpe diem y esa lectura que haces también, que tú, Carlota, que también comparto en cierto sentido, pero también tiene que haber la convivencia con otros tipos de métodos para atajar ese tipo de situaciones, porque como ya digo, no todo el mundo tiene las herramientas de autogestionarse. De hecho, yo muchas veces he intentado pues llegar a ese momento de calma y de purificación, iluminación, llamarlo como queráis, y a lo mejor he entrado en un estado catártico negativo en vez de ser un estado catártico positivo. Por lo tanto, creo que tienen que convivir más maneras de atajar todo tipo de circunstancias mentales. Claro, yo creo que realmente el mindfulness, y ya cerrando un poco este debate, ¿no? Para seguir hablando sobre todo el tema de la salud mental y demás, realmente lo que debería ser es un suplemento para aquellas personas que puedan recurrir a ello y que les sirva, ¿no? Como tú has dicho, no a todo el mundo les funciona.
Entonces creo que debería ser algo más como un suplemento que la solución, ¿no? Pues sí, sin duda. Vamos, no los vaya a creer, pero vamos ya mal de tiempo. Así que os quiero hacer una pregunta porque hay un tema que se nos queda fuera, desgraciadamente, aunque le daremos salida en otro programa. No voy a decir tampoco cuál es para que os quedéis con la intriga. ¿Cómo creéis que está siendo el plan del gobierno contra la salud, o sea, para luchar contra los problemas de la salud mental? Porque es una pandemia ya, prácticamente, o es casi una pandemia. Todo lo que ocurre con este tema lo denunciaba, por ejemplo, el diputado Íñigo Rejón hace unos meses en el Congreso de Diputados. ¿Cómo creéis que está luchando el gobierno contra esto? Bueno, sin duda creo que uno de los aspectos más débiles de nuestra sociedad es la atención primaria, que durante la pandemia pues ha sido, digamos, el filón de todas las críticas y denuncias por parte del propio colectivo por la falta de medios, y creo que efectivamente no se están dando todos los recursos que deberían a una materia tan importante como la salud mental. Creo que aquí en España queda mucho por hacer y queda mucho sobre todo por hablar y por conversar y escuchar, que parece que es algo que no existe en nuestra cultura, y sobre todo dar voz a aquellas personas y sobre todo profesionales que están embarcados en esa aventura y que también padecen esa saturación y esa falta de medios, porque también hay muchos errores de diagnóstico y errores de tratamiento, porque el caso que comentabas tú, Carlota, de esa persona que le dieron de manera errónea un tratamiento químico a base de pastillas y que al final pues los padres tuvieron que tomar cartas en el asunto porque efectivamente era el camino contrario el que tenía que llevar. Creo que representa un poco la dinámica de la sociedad y del gobierno con respecto a estos problemas, porque por ejemplo con lo del ministro de Consumo Garzón también se ha formado la de San Quintín cuando es una cuestión real y que sucede. Y con la salud mental, por más datos que se muestren y por más realidades que son las que hemos comentado aquí, aunque se dan a pequeña escala, representan una gran parte de la población, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial también. Por lo tanto, y ya se está pronosticando que la próxima pandemia va a estar relacionada con ese tipo de temas, de manera que ya esa premeditación, esa prevención debería de estar ya andando por lo menos en nuestro país. Alota. Sí, bueno, al final hablar sobre salud mental es algo que debería implantarse en todos los ámbitos, ¿no? En mi opinión, ya sea incluso muchas veces cuando son temas así, ¿no? De relevancia y los políticos lo pueden llegar a utilizar como marketing, digamos, como reclamo para colectivos de la sociedad, etcétera. Es verdad que muchas veces pues es rechazado por ese mismo hecho, pero al final si realmente, aunque la intención pueda ser pues meramente publicidad, si al final lo que se está llegando es a un gran número de personas que ven esto igual de relevante e igual de significativo, y esas personas que no lo ven pues empiezan a verlo, ¿qué más da realmente cuál sea el motivo principal si al final puede ser beneficioso, ¿no? Entonces yo creo que bueno, como estaba diciendo al principio del programa, poco a poco ha ido cambiando este concepto. También han aumentado muchísimo las necesidades de ir al psicólogo a raíz de la pandemia, sobre todo, bueno, pues en algunos negocios, por ejemplo, dentro de la hostelería, no se ha notado muchísimo. Em, pero sí es cierto que todavía hay muchísimo camino por recorrer en este sentido, porque, como estaba diciendo Ángela, estamos demasiado informados, consumimos demasiada información sin tampoco siquiera saber si la información que sabemos es cierta o no, porque no lo verificamos. Y al final, pues, todo esto pues también puede ser un arma de doble filo. Tenemos que comprenderlo al 100%, igual que en las escuelas se está implantando otro tipo de concienciación, ¿no? Por ejemplo, mi hermano, ¿no? Que está en bachillerato, me ha dicho que este año se ha hablado mucho sobre, en sus clases han hecho trabajos sobre el feminismo, sobre los colectivos, y algo que cuando yo estaba en ese mismo instituto no se hacía. Por lo tanto, sí es algo
que yo considero bastante positivo. Bueno, pues que de la misma manera se implanten este tipo de conceptos, ¿no? Pues muy bien. La salud mental es sin duda un problema reciente, es un problema quizás también a futuro de nuestro país, de España. Un problema que implica a las personas, que implica temas como la ansiedad, la depresión, la soledad, incluso también toda esta vida Mr. Wonderful que a muchos les gustaría tener. Es un problema real, es un problema importante, es un problema de primera plana del gobierno y del país, y debe serlo. Y hay que actuar para intentar primero prevenir y luego además tratar y ayudar y comprender. Así que desde aquí hemos intentado aportar nuestro granito de arena, que es lo mejor que sabemos hacer, la verdad. Así que muchas gracias, Ángela, muchas gracias, Carlota, por este programa. A ti, Carlos, siempre me gustaría terminar con que una de cada Venga. 4 personas tiene o tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida, que alrededor del 7% de la población española padece ansiedad y depresión, que el 88% de las labores de ayuda y apoyo es ejercida por la familia y por los amigos, algo que no es un entorno adecuado, y que más de la mitad no reciben un tratamiento que sea el adecuado. Yo creo que esto ya es la lectura final a todo lo que hemos hablado aquí, que esto no me lo estoy inventando yo, esto es el Instituto Nacional de Estadística el que lo dice. Son datos que refutan la importancia y la trascendencia de programas como este y de temas como este, y de llevar a la primera plana de los medios debates como este. Así que muchas gracias nuevamente, Ángela, Carlota. A todos ustedes, sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias. Nos encontramos en otro programa especial de verano. Adiós.